La batalla de Stalingrado, el epicentro de la Segunda Guerra Mundial. En la gélida madrugada del 25 de enero de 1943, una explosión colosal retumbó entre las ruinas de Stalingrado, una ciudad que, tras soportar más de 6 meses de un asedio brutal por parte del ejército alemán, yacía en un estado de devastación absoluta. La detonación, de una potencia descomunal, lanzó fragmentos de metralla que alcanzaron al general Friedrich Paulus, un estratega militar de formación académica cuya trayectoria lo había llevado a comandar el Sexto Ejército Alemán, una fuerza formidable compuesta por cientos de miles de soldados. Gravemente herido, Paulus, desde su puesto de mando improvisado entre los escombros, observó con una mezcla de incredulidad y desesperación cómo sus tropas, atrincheradas en posiciones precarias al oeste de la ciudad, comenzaban a desmoronarse bajo el peso de un avance soviético implacable hacia las orillas congeladas del río Volga. Desde el lejano cuartel general en Berlín, las órdenes de Adolf Hitler eran claras y categóricas: el ejército debía resistir hasta el último hombre y la última bala, sin contemplaciones. En la rígida ideología nazi, rendirse o retirarse era un acto de traición, un delito que, en la mayoría de los casos, se castigaba con la ejecución sumaria. Sin embargo, esta obstinación estratégica resultó ser un error catastrófico, condenando al Sexto Ejército a un destino trágico al frustrar cualquier posibilidad de romper el cerco soviético y desbaratar el plan ambicioso, pero irrealista, de Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, de abastecer a las fuerzas sitiadas mediante un puente aéreo que nunca pudo satisfacer las necesidades de las tropas atrapadas. Hitler, plenamente consciente de las implicaciones simbólicas de una rendición, se negó rotundamente a autorizarla, sabiendo que tal acto representaría una humillación devastadora para el Tercer Reich y una victoria propagandística de proporciones épicas para la Unión Soviética. En este escenario de desolación y caos, los ejércitos soviéticos 21 y 62, bajo el liderazgo de comandantes como Vasily Chuikov y Konstantin Rokossovsky, intensificaron su ofensiva con una precisión quirúrgica, apretando el nudo alrededor de las fuerzas alemanas y reduciendo sus posiciones a bolsas aisladas de resistencia. Inicialmente, los alemanes lograron mantener 2 focos principales de defensa, uno en el norte, más extenso y organizado, y otro más reducido en el sur, cerca de los suburbios industriales. Sin embargo, a medida que los días pasaban y los recursos se agotaban, incluso el foco septentrional comenzó a fragmentarse en núcleos más pequeños, carentes de cohesión táctica y moral. Durante los últimos días de enero, en un acto de desesperación alimentado por el instinto de supervivencia, cientos de soldados alemanes intentaron escapar del cerco mortal. Algunos se organizaron en pequeños grupos, moviéndose sigilosamente bajo la cubierta de la noche y la nieve; otros, abandonados por sus compañeros, emprendieron huidas solitarias, enfrentándose a un terreno hostil, temperaturas bajo cero y patrullas soviéticas que no mostraban piedad. Algunos oficiales, aún aferrados a un sentido del deber, contemplaron la posibilidad de liderar una ruptura coordinada para alcanzar las líneas alemanas, pero la mayoría de estos esfuerzos terminaron en tragedia. Los pocos que lograron escapar estaban tan debilitados por el hambre, el frío extremo, las heridas y enfermedades como el tifus que apenas podían sostenerse en pie. Estos sobrevivientes, al llegar a la retaguardia, fueron evacuados de inmediato a hospitales de campaña improvisados, donde muchos sucumbieron a sus padecimientos, dejando tras de sí historias de sufrimiento y resistencia. El 28 de enero de 1943, con las reservas de municiones prácticamente agotadas, los suministros de alimentos reducidos a migajas y el colapso del Sexto Ejército inminente, Paulus envió un mensaje desgarrador a Hitler: que nuestro sacrificio inspire eternamente la resistencia sin rendición. Este mensaje, cargado de un fatalismo resignado, reflejaba la cruda realidad de una fuerza militar al borde de la aniquilación. Paulus, nombrado comandante del Sexto Ejército en diciembre de 1941, había demostrado su competencia táctica en campañas previas que consolidaron su reputación como uno de los generales más capaces del Reich. En mayo de 1942, durante la Segunda Batalla de Kharkov, sus 300.000 hombres lograron una victoria contundente contra los 640.000 soldados del general soviético Semyon Timoshenko, infligiendo pérdidas devastadoras al Ejército Rojo, con aproximadamente 250.000 de bajas entre muertos y heridos.
Esta hazaña, que desbarató una ofensiva soviética significativa, le valió a Paulus la Cruz de Caballero, uno de los mayores honores militares de la Alemania nazi. En noviembre de 1942, sus fuerzas controlaban el 90% de Stalingrado, un centro industrial y simbólico en el corazón de la Unión Soviética, situado estratégicamente a orillas del Volga. Sin embargo, su plan de capturar la ciudad en un asalto relámpago, inspirado en las tácticas del Blitzkrieg que habían asegurado victorias rápidas en Polonia y Francia, se desmoronó frente a la tenaz resistencia soviética y la llegada constante de refuerzos ordenada por Joseph Stalin. La Unión Soviética, con su inmensa reserva de hombres y recursos, enfrentaba desafíos logísticos debido a las vastas distancias de su territorio, pero su capacidad para movilizar tropas y material era prácticamente inagotable, convirtiendo a Stalingrado en un punto de inflexión donde la guerra de desgaste favoreció al Ejército Rojo. El general Georgi Zhukov, uno de los estrategas más brillantes de la Segunda Guerra Mundial, recibió la misión de romper el asedio alemán sobre Stalingrado. En septiembre de 1942, junto con su jefe de Estado Mayor, Alexander Vasilevsky, diseñó la Operación Urano, un plan audaz y meticulosamente preparado en el más absoluto secreto. Esta operación buscaba explotar la vulnerabilidad de las tropas rumanas, aliadas de los alemanes, que protegían los flancos del Sexto Ejército con recursos limitados y una moral frágil. Zhukov y Vasilevsky planearon ataques simultáneos en 3 puntos estratégicos. Kletskaya, al oeste de Stalingrado, para abrir una brecha inicial, Sarafimovich, a 160 kilómetros de la ciudad, como el eje principal de la ofensiva, y Plavotoya, al sur, para completar el cerco. Inspirándose en las tácticas del Blitzkrieg alemán, los soviéticos concentraron una fuerza abrumadora, más de 1 millón de hombres, 13.000 cañones, 894 tanques y 1.150 aviones, representando 2/3 de los tanques operativos del Ejército Rojo. El 19 de noviembre de 1942, bajo una densa niebla que ocultó sus movimientos, la ofensiva comenzó con un bombardeo de artillería sin precedentes, el más intenso y prolongado de la guerra hasta ese momento. Los cañones soviéticos, habitualmente limitados por la escasez de municiones, rugieron sin cesar, devastando las posiciones rumanas. Los tanques T-34, seguidos por infantería y caballería adaptada a nuevas tácticas, rompieron las líneas enemigas con una velocidad y profundidad que sorprendieron a los alemanes. El 23 de noviembre, las columnas soviéticas convergieron en Kalach, a 80 kilómetros al oeste de Stalingrado, completando el cerco del Sexto Ejército. Los sitiadores alemanes, que durante meses habían asediado Stalingrado con la esperanza de doblegar a la Unión Soviética, se encontraron ahora atrapados en un caldero mortal, rodeados por un enemigo que no les daría tregua. A finales de enero de 1943, la situación del Sexto Ejército era insostenible. Sin suministros, con temperaturas que alcanzaban los -30 grados centígrados y enfermedades como el tifus y la disentería diezmando a las tropas, Paulus, debilitado físicamente por la disentería, apenas podía liderar. Los soldados, reducidos a sombras de sí mismos, se alimentaban de raciones minúsculas, a menudo un trozo de pan duro o carne de caballo congelada. Los heridos, sin acceso a atención médica adecuada, yacían en sótanos improvisados como hospitales, donde el olor a gangrena y muerte impregnaba el aire. El 30 de enero, en una cruel ironía que coincidió con el 10º aniversario del ascenso de Hitler al poder, los soldados alemanes comprendieron que estaban abandonados a su suerte. Los refuerzos prometidos por el alto mando alemán, liderados por el mariscal Erich von Manstein, nunca lograron romper el cerco soviético y la Luftwaffe, incapaz de sostener un puente aéreo viable, abandonó sus esfuerzos, dejando caer suministros insuficientes que a menudo caían en manos enemigas. Hermann Göring, en un discurso cargado de retórica hueca, comparó la resistencia del Sexto Ejército con la de los 300 espartanos en las Termópilas, una analogía que, para los soldados atrapados en Stalingrado, era un insulto a su sufrimiento. Ese mismo día, Paulus informó a Hitler que sus hombres no podían resistir más. En un gesto calculado para presionar al general a elegir el suicidio antes que la rendición, Hitler lo ascendió a mariscal de campo, recordándole que ningún mariscal alemán había sido capturado vivo en la historia.
Sin embargo, el 2 de febrero de 1943, Paulus rompió con esta tradición, convirtiéndose en el primer mariscal de campo alemán en rendirse al enemigo, un acto que resonó como una derrota simbólica devastadora para el Reich. Las condiciones en Stalingrado eran dantescas, un paisaje de pesadilla donde la vida humana parecía desprovista de valor. Los soldados alemanes, hambrientos, heridos y enfermos, se refugiaban en sótanos, almacenes y edificios derrumbados, como el Univermag, un antiguo supermercado donde Paulus y sus oficiales fueron finalmente capturados por las fuerzas soviéticas. La ciudad, con el 90% de sus estructuras reducidas a escombros, estaba impregnada de una hedora descomposición que cubría cada rincón. Los edificios, antaño símbolos de la pujanza industrial soviética, eran ahora esqueletos de hormigón y acero, perforados por proyectiles y calcinados por incendios. Tras la rendición, los prisioneros alemanes fueron obligados a realizar tareas humillantes, limpiar escombros, recoger los cuerpos de sus camaradas y apilarlos en las afueras de la ciudad para incinerarlos en piras masivas. Luego, fueron trasladados en trenes abarrotados hacia campos de prisioneros en Siberia, un viaje que para muchos resultó mortal. Las marchas forzadas, el frío glacial, la falta de alimentos y agua, y la brutalidad de los guardias soviéticos cobraron miles de vidas. En campos como Beketovka, Krasnoarmeysky Yuzhny, las condiciones eran inhumanas, edificios sin techos, atención médica inexistente, instalaciones sanitarias primitivas y raciones de comida tan escasas que los prisioneros recurrían al canibalismo en casos extremos. Se estima que en Yuzhny, el 70% de los internos murió por desnutrición, infecciones y exposición al frío. De los más de 90.000 soldados alemanes capturados en Stalingrado, solo unos 6.000 regresaron a Alemania, muchos no hasta 1955, tras negociaciones diplomáticas entre la Unión Soviética y Alemania Occidental lideradas por el canciller Konrad Adenauer. El papel de Walter von Seydlitz y la propaganda soviética. Entre los oficiales capturados, Walter von Seydlitz, comandante del 51º Cuerpo, emergió como una figura controvertida cuya historia refleja las complejidades morales de la guerra. Miembro de una ilustre familia militar prusiana con raíces que se remontaban al reinado de Federico II, von Seydlitz era un veterano de la Primera Guerra Mundial y un estratega respetado. Sin embargo, su creciente descontento con las decisiones de Hitler, especialmente la orden de resistir a toda costa en Stalingrado, lo llevó a cuestionar abiertamente la estrategia del Führer. Para von Seydlitz, inmovilizar a un ejército de 22 divisiones en una defensa estática era un suicidio táctico que privaba a las fuerzas alemanas de cualquier flexibilidad operativa. En noviembre de 1942, desafiando las órdenes de Hitler, ordenó a sus divisiones, la 60ª de Infantería Motorizada y la 94ª de Infantería, quemar suministros, destruir posiciones y retirarse del norte de Stalingrado. Esta acción, que incluyó la quema de uniformes, documentos y víveres en miles de hogueras improvisadas, provocó la furia de Hitler, quien, en represalia, dividió el mando en Stalingrado, asignando a von Seydlitz la responsabilidad de la zona noreste y relevándolo parcialmente de la autoridad general. Cuando los soviéticos rompieron las defensas alemanas en enero de 1943, von Seydlitz abogó por la rendición, un acto que lo enfrentó directamente con Paulus, quien lo destituyó de inmediato, nombrando al general Walter Heitz en su lugar. Heyss, fiel a las órdenes de Hitler, llegó a ordenar la ejecución de soldados alemanes que intentaban rendirse, un episodio que dejó una marca indeleble en la memoria de los sobrevivientes. Capturado por los soviéticos, von Seydlitz se convirtió en un instrumento clave de la propaganda del Kremlin. En agosto de 1943, fue identificado como un potencial colaborador y enviado a un centro de reeducación en Nunovo, donde los soviéticos utilizaban propaganda y un trato relativamente benigno para convencer a los oficiales alemanes de que se unieran a su causa. Von Seydlitz, emocionalmente afectado por la derrota y convencido de que Hitler llevaba a Alemania a la ruina, se unió al Comité Nacional por una Alemania Libre, una organización patrocinada por los soviéticos que buscaba fomentar la deserción entre las tropas alemanas. Propuso formar un ejército antinazi con 40.000 prisioneros de guerra, un plan que, aunque ambicioso, nunca fue considerado seriamente por los soviéticos.
En septiembre de 1943, von Seydlitz intentó convencer a otros generales capturados en Stalingrado de unirse a su causa, pero enfrentó una resistencia feroz, con oficiales como Karl Stracker acusándolo de traición. A pesar de esto, logró reclutar a algunos generales, como Otto Korfes y Arno von Lenski, y participó en campañas de propaganda, firmando folletos que se lanzaban sobre las líneas alemanas para incitar a la rendición. Estos folletos causaron pánico en el alto mando nazi, con la Gestapo confirmando la autenticidad de la firma de von Seydlitz y Hitler exigiendo declaraciones de lealtad de sus mariscales. En Alemania, la familia de von Seydlitz enfrentó represalias, con varios miembros detenidos por la Gestapo. En 1950, un tribunal soviético lo condenó a 25 años de prisión por crímenes de guerra, pero fue liberado en 1955 y regresó a Alemania Occidental, donde su sentencia de muerte emitida por el Reich fue anulada. La vida de von Seydlitz, marcada por la valentía, la desobediencia y la manipulación propagandística, es un testimonio de las complejidades éticas de la guerra. El impacto global de Stalingrado. La derrota en Stalingrado fue un punto de inflexión decisivo en la Segunda Guerra Mundial, un momento que alteró irrevocablemente el curso del conflicto y selló el destino del Tercer Reich. La pérdida del Sexto Ejército, con casi 2 millones de bajas totales entre ambos bandos, incluyendo muertos, heridos y desaparecidos, destruyó la percepción de invencibilidad de la Wehrmacht y marcó el fin de la fase ofensiva alemana en el frente oriental. En Alemania, el desastre erosionó la confianza en la propaganda nazi, que, a pesar de los esfuerzos de Joseph Goebbels, no pudo ocultar la magnitud de la tragedia. El discurso de Goebbels del 18 de febrero de 1943 en el Palacio de los Deportes de Berlín, donde proclamó la guerra total, fue un reconocimiento implícito de la gravedad de la situación. Goebbels preguntó a su audiencia si estaban dispuestos a trabajar 14 horas al día y a sacrificarlo todo por la victoria, recibiendo una respuesta afirmativa que reflejaba más desesperación que convicción. La economía alemana se reorientó hacia la producción bélica, utilizando mano de obra esclava y exigiendo sacrificios cada vez mayores a la población civil. Sin embargo, el golpe a la moral fue irreparable. Casi todas las familias alemanas conocían a alguien que había perecido en Stalingrado, y la fe en la victoria final comenzó a desvanecerse.